El tema, pues, yo le titulé Actitud de Conquistador, y como lo ve usted en esa gráfica, pues obviamente es alguien que subió hasta una cima, lo más alto, y levanta sus brazos, pues en señal de victoria. Hace unos días, con mi esposa estuvimos en la embajada italiana, por asuntos de unos trámites que teníamos que hacer, y llegamos temprano, como es costumbre nuestra. Pero estando ahí, llegaron otras 2 personas más. No fuimos los primeros, ya habían 2 personas más. Y luego llegó un italiano. Abrieron las puertas y nos dejaron entrar a todos es una como salita de espera que hay. Entró el cónsul y todos esperando. Pero en ese momento, únicamente el italiano se paró y se dirigió directamente a la ventanilla. Y la señorita le empezó a atender a él. Y todos sorprendidos nos quedamos viendo. Porque uno pensará, como guatemalteco, qué abuso. Venimos primero y ni siquiera se preocupó por hacerlo en orden. Durante 1 hora escuchamos su relato. Nos enteramos que le habían robado sus documentos y por eso estaba él ahí. Y todos los detalles. Y luego después de 1 hora ya estábamos cansados y ya estábamos arrepentidos de no habernos parado nosotros primero. Pero en medio de la plática noté que la mayoría de los que estábamos ahí también teníamos la ciudadanía italiana. Pero había algo diferente. Él tenía una actitud diferente. Y eso es lo que yo llamo una actitud de conquistador. En cambio nosotros, es una actitud de conquistados. Y nos quedamos sentados. Él no hizo ningún mal, simple y sencillamente por tener esa actitud. Él sabe quién es, él conoce sus derechos. Y simplemente, como un conquistador, se paró y tomó el primer lugar. Ahora pues, que lo veo desde otra perspectiva, quizás en ese momento pues me molesté y dije, qué bárbaro este tipo, ¿verdad? Pero no, simple y sencillamente era su actitud. Culturalmente ellos son así. Es más, se dice que nosotros los latinoamericanos tuvimos una primera emancipación. Nos liberamos de la conquista de los españoles y a través de la independencia pues nos separamos de ellos. Pero la segunda emancipación no ha sucedido aún. Muchos piensan que aún el latinoamericano aún sigue atado culturalmente y no se siente importante, no siente que sea valioso. Y quizás eso fue lo que sucedió en ese momento. Y precisamente por eso es que hoy tengo este tema en esta oportunidad. La semana pasada los pastores Camargo, los invitados, usted los conoció, ellos en varias oportunidades dijeron que nosotros los seres humanos nos comunicamos no solamente a través de las palabras, sino que también actitudes y acciones. Y ellos también decían que muchas veces nuestras palabras no están alineadas con nuestras actitudes. Eso sería lo idóneo. Y es importante, es necesario que así sea, que nuestra actitud sea diferente, porque las actitudes pueden moldear nuestras palabras y también nuestras acciones. Pero ¿qué entendemos nosotros por actitud? Lo busqué y yo creo que esta es una definición bastante acertada. Y la actitud es la voluntad o disposición que posee un individuo para realizar una determinada actividad. Por eso es que se dice que es el ánimo con que se hace algo o con que enfrentamos una situación. Pero ese ánimo puede ser positivo o negativo. Por eso es que les dije que nuestra actitud es importante. Si la actitud es positiva, obviamente nuestras acciones van a ser reflejadas por esa actitud positiva, ¿sí? Y nuestras palabras también. Luego, meditando en la palabra, hay muchísimos personajes en la Biblia
que tenían esa actitud de conquistador. Podríamos hablar de Abraham, podríamos hablar de José, podríamos hablar de Josué y Caleb, también del rey David y sobre todo de Jesús, más importante. Pero creo que cuando se refiere a este asunto de una actitud de conquistador, casi siempre se enfoca en Josué, en el Antiguo Testamento, tal vez por el mandato que Dios le dio. Le dijo que él tenía que ir y conquistar, tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Debía tener una actitud de conquistador. Pero su actitud no empezó ahí, empezó mucho atrás, cuando él formó parte de aquellos que Moisés envió a espiar la tierra de Canaán, que la observaran. Usted conoce esa historia, y la mayoría de ellos, 10, si bien es cierto, todos vieron que era una tierra que fluía leche y miel, pero 10 dieron malos informes. 10 vieron gigantes que se los iban a tragar, que los iban a destruir, que los iban a matar, y se vieron como langostas. Pero Josué y Caleb no. Ellos, en vez de ver las dificultades, vieron las oportunidades. ¿Sí? Porque confiaban en Dios. Ellos fueron diferentes. Pero hoy, en esta oportunidad, no va a ser Josué quien ocupe el tema, sino que es alguien más. Es alguien que Dios eligió para que fuera un líder en medio del pueblo de Israel, que tuvo la misma actitud, y él se llamaba Jefté. Así es que hoy vamos a hablar sobre Jefté. No sé si usted ya conoce algo sobre Jefté, ¿sí? Bueno, pues hoy ya lo va a conocer usted. La historia de Jefté se desarrolla en el libro de los Jueces. Ese libro de los Jueces, en hebreo, también se le llama el libro de los libertadores, de los salvadores. Y Dios había escogido diferentes jueces, varios líderes, que debían cumplir esa función de libertar, de salvar, no solamente de juzgar. 14 fueron los jueces. Quizás uno de los más conocidos es Sansón. No eran perfectos, tampoco Jefté lo era. Esta enseñanza no se trata en sí sobre él en sí, sino que quiero extraer lo más importante para que nosotros pues imitemos lo bueno que tenía. Pero Jefté fue el 9º de esos líderes que Dios levantó. Pero también hubo mujeres, así que no se preocupe ahora, porque a veces decimos que porque solo hombres en toda la palabra, pero también hubo una juez. ¿Y quién fue? Yo creo que las mujeres ya estudiaron eso, me imagino yo. ¿No? Débora. Débora fue una juez, una libertadora también, una profetisa. Pero tristemente esta época de los jueces también marca un cambio. Anterior a esto, Josué, del que ya les mencioné, había liderado al pueblo de Israel y habían sido obedientes. Era una época donde el pueblo de Israel sí había confiado en Dios. Y porque habían confiado en su líder, habían confiado en Dios sobre todo, habían logrado conquistar la mayor parte del territorio. Pero luego, después de que estas cosas sucedieron, entramos en la época de los jueces. El pueblo de Israel dejó de buscar a Dios. De la confianza en Dios pasaron a la idolatría y a la apostasía. Y como en todo, trajo sus consecuencias. Dice la Biblia que entonces la mano de Jehová se apartó de ellos. Y cuando la mano de Jehová se apartó de ellos, entonces fueron presa de sus enemigos, de sus saqueadores, les robaban. ¿Sí? Pero como Dios es grande en misericordia, de la misma manera que lo ha sido con nosotros, lo fue en ese tiempo, entonces Él escogía
o levantaba un juez para que lo salvara. Pero así es nuestro Dios. Así es que hoy vamos a conocer un poco más sobre la actitud que tuvo Jefté. Por favor, acompáñenme al libro de Jueces. En su capítulo 11 vamos a leer los primeros 3 versículos. Hoy vamos a conocer la actitud que Dios espera de nosotros también, una actitud de conquistador. ¿Ya lo tiene usted? Amén. Bueno, Jueces, vamos a leer del 1 al 3. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Luego en el 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Si usted se da cuenta, en la historia de Jefté empieza con sus antecedentes familiares. Nos dice que era hijo de una ¿qué? Mujer que era ramera. ¿Qué más nos dice? Nos dice que no era querido por sus otros hermanos. Él era medio hermano. Los otros habían sido hijos quizás de la esposa amada, pero no lo querían. Lo rechazaban. Y luego nos dice que él se fue. No, es más, la Biblia dice que lo echaron y por eso se fue. Casi parecido a lo que le sucedió a José, ¿sí? Sus hermanos también no lo querían, solo que él con el agravante que lo vendieron. Entonces a Jefté no lo vendieron, él se fue. Pero no lo consideraban digno tampoco. No querían compartir la herencia con ese medio hermano. Él era el primogénito, porque era una injusticia. Había sido el primer hijo. Y según la palabra de Dios, aunque fuera hijo de la repudiada, él tenía derecho a la herencia. Y no solamente aparte de la herencia, al doble de la herencia. Pero aún así, él se fue. Él fue rechazado entonces, él fue expulsado, él no era digno, él fue aborrecido. Y como lo expresa el mismo Jefté en el versículo 7, él así lo manifiesta cuando lo fueron a buscar, usted ya lo vamos a leer ahí. Pero entonces las circunstancias alrededor de su vida no eran las ideales. Creo que usted y yo estaríamos de acuerdo también en esto. Él no era idóneo. Si nos apoyamos en nuestro sentido común, ¿cómo va a ser una persona idónea en ese ambiente y que tenga una actitud de conquistador? No se puede. ¿Qué es lo que le dicen los libros de psicología? Una persona en ese medio es un marero seguro, es un antisocial, es un resentido, ¿sí o no? Y tienen razón, porque hay muchas estadísticas que lo dicen así y que lo prueban. Pero había algo en Jefté que lo hacía diferente. Había algo que aunque las circunstancias no fueran las ideales, él tenía una actitud diferente. Entonces, por eso es que esta historia de Jefté nos demuestra a nosotros también. Y eso creo que es el primer punto, de que tu actitud no la puede definir tu pasado. Repita conmigo. Mi actitud no la define mi pasado. O también podemos decir, tu pasado, mi pasado, no determina mi futuro. No importa dónde haya estado usted, los errores que usted haya cometido, el ambiente en el cual usted haya crecido. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted puede tener una actitud diferente. Usted debe tener una actitud diferente.
Porque si este varón pudo, usted puede también. Porque si este varón, sin tener el Espíritu de Dios en él, como usted sí lo tiene, y usted tiene un espíritu de poder, usted puede. Así es sencillo. Así que ya no busque excusas. Porque a veces siempre nos estamos lamiendo las heridas y diciendo, es que yo no tuve un padre que me amara, tampoco una madre que me cuidara. Y mis hermanos me despreciaban, ya no se queje más. Usted puede tener una actitud diferente. Porque la actitud puede hacer una diferencia. Y así como Jefté fue elegido por Dios para ser un libertador por su actitud, a Dios usted ya lo escogió, ¿no? Ya lo eligió, porque sabe que usted puede tener una actitud diferente ante la vida. Estaba leyendo sobre unos guatemaltecos que se fueron a México en voleibol. Y leyendo la noticia, pues me interesó y dice que ellos estando allá, les estaba yendo bien, pero luego se enfrentaron a los mexicanos, a los locales, y perdieron el primer partido. Pero no se apacharon. Porque en esta vida vamos a tener batallas, y no todas las vamos a ganar. Y ellos perdieron esa batalla. Pero dice que luego se concentraron en el hotel y dijeron, en el siguiente partido ni una sola pelota va a tocar el piso, el suelo. No vamos a permitir que ninguna pelota toque el suelo. ¿Y saben qué pasó? ¿Cuál es la historia de siempre de Guatemala? Ganaron esta vez. Ya veo que negativo es usted. Por eso es que tiene que cambiar la actitud. Ganaron y obtuvieron su medalla. Y entonces al final dice algo que me llama la atención. Tu actitud te da aptitud. Tu actitud te hace apto, dijo él. Por eso es que tal vez tu pasado no ha sido el mejor. Quizás perdiste una o varias batallas. Los resultados no han sido los esperados. Pero si mantienes la actitud correcta, tarde o temprano saldrás vencedor. Acompáñenme ahora, ahí mismo estamos, en el libro de Jueces, en el versículo 1. Para poder mantener esa actitud, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos y ser valientes. Dígalo conmigo. Tengo que ser esforzado y ser valiente. Y valiente. Así dice en Jueces 1. Jefté Galaíta era esforzado y valeroso. Pero ¿cómo vencer tanto obstáculo? O como decimos acá, es como estar remando en contra de la corriente. ¿Sí? Es que el terreno es demasiado inclinado. Esto está cuesta arriba. Es casi que imposible. No se puede. Pero si tú eres esforzado y valiente, tú vas a poder conquistar esa cima. No es fácil. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar mucho. Hay que ser constante. Hay que ser perseverante. Pero no hay que perder de nuestra mirada la meta. Porque la vamos a alcanzar. Entonces la interrogante es, este varón era esforzado, pero ¿de dónde sacó las fuerzas? Porque cualquiera con tantos problemas, las fuerzas se van desgastando. ¿Sí o no? Se van minando, ya no quedan fuerzas. En algún lado obtenía la fuerza este varón. No tomaba Gatorade, pues, o esas bebidas que hay hoy energizantes y con eso se levantaba, un buen café. No era eso lo que a él le daba las fuerzas. No era eso lo que a él lo hacía valiente. Pero si usted continúa con el relato, y lo animo a eso, porque no se quede solo con lo que yo enseño acá, lea usted también su palabra. Entonces, después de los antecedentes familiares de Jefté, dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía miedo, porque tenían una guerra que les estaba presentando el rey Amón, el rey de los amonitas. Y es que este rey les estaba exigiendo que les devolvieran unas tierras
que según él les pertenecían. Desde que habían salido del exilio de Egipto, como 300 años antes que tenían esto de estarlas habitando, ahorita se le ocurría reclamar las tierras como de él. Era un serio problema, tanto así que todos tenían miedo. No había un valiente ahí en todo Israel, así como no lo hubo en el tiempo de David. ¿Quién se quería enfrentar a ese gigantote? Nadie. Igual, en ese tiempo no encontraron a un solo valiente. Y entonces, al que habían despreciado, porque estos de Galaad eran la familia, ¿sí? Los que lo habían despreciado, después lo fueron a buscar. Qué ironía, ¿verdad? O mejor dicho, estos sí son cuerudos, como decimos acá. No solo lo echaron, y ahora lo van a buscar como que si nada hicieron esto, ¿verdad? Pero lo fueron a buscar, porque recordaban la buena fama de Jefté. De igual manera, así como Josué desde antes ya había demostrado que tenía la actitud de conquistador, igual Jefté. Él era un líder, a él lo seguía la gente, él era valiente y le conocían por eso. Y por eso lo fueron a buscar, porque sabían que este sí no tenía miedo, porque este sabía en quién confiaba. Igual que usted. ¿Usted sabe en quién confía? Bueno, entonces vaya conmigo a Jueces 11, 7 y 8. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros. Échanos la mano, pelea por nosotros, o pelea contra los hijos de Amón. Y entonces vas a ser nuestro caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Mira, quizás tú has sido rechazado, quizás has sido señalado, y muchas veces esos señalamientos y estas críticas vienen por la misma familia. La que más nos quiere, a veces la que más nos critica, la que nos rechaza. Pero no necesariamente. De donde haya venido, en algún momento, en el tiempo de aflicción, te van a buscar. Te van a buscar porque van a ver en ti algo diferente. Porque van a ver en ti a Dios. Porque van a reconocer en ti que hay valentía, que no hay temor, que confías en Dios. Y en el tiempo de aflicción, Dios te va a usar como un libertador. Y yo sé que aquí hay personas que han sembrado mucho en diferentes amigos o familia. Y se preguntan por qué no cosecho tanto, o por qué no cosecho de ellos. Algún día, en el tiempo de la aflicción, vas a ser honrado porque te van a reconocer como a alguien que Dios usa y que puede traer salvación. De la misma manera que sucedió con Jefté. Porque Dios honra a los que le honran. Pero entonces, ¿de dónde venía la fuerza? ¿De dónde venía su fuerza? En el 9 dice que Jefté entonces le contestó a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro? ¿Están seguros que quieren que yo sea su líder? Porque yo no me olvido, porque yo recuerdo que ustedes me echaron. Pero él perdonó y dijo: sí, estamos seguros. Luego en el 11 voy a leer: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de ¿quién? De Jehová. Delante de Jehová en Mizpa. Entonces, ¿de dónde venía la fuerza de Jefté? Venía de Dios. ¿A dónde iba Jefté cuando tenía alguna dificultad? A Dios. ¿Cuál era el refugio de Jefté? Era Dios. Era su padre. Igual que usted. Usted en el tiempo de aflicción, en el tiempo de la batalla, usted tiene que ir con Dios.
Es ahí donde usted va a obtener las fuerzas. Por el lado de Dios, en el área espiritual, usted es aceptado. Si a usted no lo consideran digno, Dios a usted lo considera valioso. Tanto así que envió a su único hijo a morir por usted. Así de sencillo. Pero ¿qué más? Dice en el 29 que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y Jehová entonces le entregó en sus manos a sus enemigos. No fue su capacidad para pelear. Era un buen estratega, pero no fue eso. Dios mismo le entregó a sus enemigos en sus manos. El Espíritu de Dios descendió sobre él. De igual manera, yo declaro que sobre cada uno de ustedes el Espíritu de Jehová está sobre ustedes. Está dentro de ustedes. Es más, ya lo recibió usted desde el momento en que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y porque usted recibe el Espíritu de Dios, usted es apto. Por eso es que yo modificaría un poquito lo que dijo este deportista. Porque él dijo que la actitud te hace apto. Pero yo diría, la actitud correcta te hace elegible y el Espíritu te hace apto. Es el Espíritu de Dios el que te da la aptitud. Pero entonces tú tienes que tener la actitud correcta. Tienes que ser esforzado y valiente. Hay una expresión muy común, o quizás no muchos la han escuchado, no sé, pero no sé si he escuchado cuando dicen quema tus naves, ¿sí? Pues esa expresión se la debemos nosotros a Alejandro Magno, el grande, ¿sí? Hace muchísimos años él hizo un comentario. Cuenta la historia, podría ser una leyenda, no puedo decir a ciencia cierta que eso pasó, pero que él llegó a las costas de Fenicia, dice. Y cuando vio a sus enemigos, los triplicaban en número. Eran demasiados. Y entonces cuando desembarcaron todos sus soldados, dice que él vio el temor en ellos. Inmediatamente mandó a quemar los barcos, las naves. Y cuando mandó a quemar las naves, entonces le dijo a sus soldados: observad cómo se queman los barcos. Esa es la razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares, y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Así que despreciamos. Así que la única manera de que regresemos a nuestra nación es en las naves de nuestros enemigos. Pues lo mismo, le digo yo a usted. Si usted tiene una actitud de conquistador como la tuvo Alejandro Magno, la tuvo Jefté y la que Dios desea para cada uno de nosotros, la única manera en que nosotros vamos a salir de una situación es en victoria, es hacia adelante, jamás volviendo atrás, porque un conquistador no concibe la idea de volver atrás. Así es que queme sus naves, pues, en pocas palabras, queme sus naves, sea valiente, sea esforzado. Y un joven en la iglesia decía: para adelante, porque atrás no hay nada, decía. Solo para adelante, porque atrás ya no queda nada. Confía en Dios. Él es el que te va a dar las fuerzas. Este hombre dijo: la motivación es tu familia, si la quieres volver a ver. No, tu motivación tiene que ser Dios. Él tiene que ser tu motivación. Y es más, Él mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, ¿o no? Pero también nos dijo que todos los días iba a estar con nosotros, hasta el fin del mundo, y que confiáramos, porque Él ya había vencido al mundo. Y Él está con usted. Más grande el que está con usted. Confíe entonces. Pero sigamos adelante, porque son varios los puntos.
Creo que tenía que pasar varias diapositivas, que no pasé. Lo bueno es que usted está poniendo atención. Eso es lo que me interesa. Bueno, lo dice en Jueces 11:14. Y Jefté, luego de que él entonces aceptó esa posición de ser el salvador y de convertirse en el caudillo, en el jefe, en el líder, en el libertador del pueblo de Israel, entonces prepara la estrategia. Jueces 11:14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Y continúa el relato, 15:16 hasta el 23, y él describe exactamente cómo sucedieron las cosas. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero presentó una buena defensa. Él agarró las escrituras, y no crea que es como en el tiempo de hoy, porque usted tiene la Biblia completa, el Nuevo Testamento y tantas promesas. Recuerde que en ese tiempo era tradición oral. Quizás para el tiempo de los jueces ya habían fragmentos escritos de la palabra, ya habían, pero no toda la palabra. Pero él, con el conocimiento, viene y presenta defensa. Y entonces le aclara y le dice: estás equivocado. La tierra que nosotros conquistamos no fue la tuya. Nosotros vagamos durante el pueblo de Israel, lo estoy parafraseando, durante 40 años cuando salimos de Egipto, estuvimos vagando hasta que llegamos a las tierras de Edom. Pedimos permiso y el rey de Edom nos lo negó. Luego le pedimos permiso al rey de Moab y también lo negó. Entonces tuvimos que desplazarnos y del otro lado de Arnón, ni siquiera en las tierras de Moab, nosotros acampamos. Porque la tierra de Moab era la tierra que ocupaban los amonitas. Pero también quisimos pasar por la tierra de los amorreos y nos negaron el permiso. Pero estos no solamente nos lo negaron, sino que nos atacaron. Y entonces Jehová peleó por nosotros y nos entregó en nuestras manos a los enemigos y nos dio estas tierras. Así es que estas tierras no son las tuyas. Él presentó una buena defensa, ¿sí o no? Pero hay que conocer la palabra. Porque ¿cómo va a presentar usted defensa ante una situación si usted de la palabra ni la lee? ¿Y qué excusa le va a dar a Dios si ahora la palabra en cualquier lugar la encuentra? No es como en estos tiempos. No hay excusas. Si usted quiere presentar defensa, use la palabra. ¿Acaso no dice la Biblia cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Son carnales? Son poderosas en Dios. ¿Es la palabra un arma, sí o no? Es la espada, es la palabra. Y este varón entonces usó la palabra. Y la palabra es viva y eficaz, es poderosa, ¿sí? Pero aún así, luego dice en el 32 que Amón fue a pelear contra ellos, porque este varón era un necio y no entendía la palabra y no quiso escucharla y simplemente se fue a la guerra. Pero es que cuando usted usa la palabra y el enemigo quiere ir contra usted, es Dios el que está con usted. Es su palabra y Él no va a negar su palabra, porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si está escrito en su palabra y usted está parado en la palabra, usted va a ser vencedor. Dios va a pelear por usted. Así es que Jehová los entregó en su mano. La victoria está asegurada. De igual manera, en este tiempo, si tú declaras la palabra a tu problema o a tus circunstancias, vas a obtener la victoria. Mire, muchas veces nosotros tenemos nuestra Biblia y creemos que simplemente es un documento histórico. Y es histórico, no estoy diciendo que no. Es un libro más. No, no es un libro más. Es una herramienta. Entiéndalo.
Todos los días vamos a tener afanes. Cada día tiene su propio afán. Vamos a tener luchas. Todos. Aunque hagamos las cosas bien, vamos a tener luchas. Porque nuestros enemigos están cegados. Y hay un enemigo que todos tenemos en común, que siempre anda viendo cómo nos roba, nos mata y nos destruye. Pero entonces tenemos que conocer nuestra palabra. Estoy más que convencido de esto. Yo creo que usted también. No es con gritos ustedes. No es con palabras abusivas. No es a la fuerza muchas veces. No es con insultos. Es con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios con la cual usted puede resolver cualquier conflicto apoyado en ella. Y eso es lo que usó en primera instancia Jefté. Pero luego, y termino con esto, en Jueces 11:23 dice: así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Cuando este rey no entendió razón, ¿tú te quieres quedar con eso que no te pertenece? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Diga conmigo, nosotros lo poseeremos. Mire, una cosa es creer en Dios, creer en su palabra, meditar en su palabra, mejor dicho. Pero otra cosa es confiar ya en él. Aquellos que confían, aquellos que tienen una actitud de conquistador, toman posesión de lo que es de nosotros. Ya es nuestro. ¿Usted lo entiende así? Es suyo, pero tiene que tomar posesión de eso. La respuesta de Jefté habla de su firme convicción. Él sabía que ese territorio ya era de ellos porque Dios se los había entregado. Pues esa es la actitud que nosotros debemos manejar también. Hay cosas que Dios ya no las entregó. Hay territorios que ya son nuestros, pero tenemos que tomar posesión. ¿Sí? El problema no está entonces en quién te da el territorio, porque Dios ya no lo dio. El problema está en nosotros, si tenemos la actitud correcta, si realmente creemos que ya es nuestro, porque esa batalla ya la peleó alguien más por nosotros, se lo cuento. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8:37. Romanos está hablando sobre la actitud que debe prevalecer en aquellos que aman a Dios. Ese es el título de esa pericopa. De los que aman a Dios, dice. ¿Usted ama a Dios? Entonces, esto es para usted también. Y bajo ese título hay varios versículos, pero se habla de que somos vencedores. Nos describe como que ya fuimos justificados. Nos dice también que todas las cosas nos ayudan a bien. Nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada puede separarnos del amor de Dios, ni las dificultades, ni la angustia, ni la tribulación, peligro, nada. Pero llega hasta el 37, hasta este, y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dígalo conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el griego se utiliza la palabra hupernikao para la palabra vencedor, pero esta palabra significa conquistador. Y si usted lo vuelve a leer, entonces dice: somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Y cuando usted escucha la palabra conquistador, son aquellos que por la pelea, por la lucha, toman posesión de un territorio, porque de lo contrario no se pueden llamar conquistadores, ¿o sí? Si no han conquistado nada. Pues a usted la palabra le está diciendo que usted es más que conquistador. ¿Y sabe qué? El territorio ya se lo ganó alguien más a usted. Aquel que lo llamó, aquel que lo amó, ya conquistó eso. Ahora solo usted tiene que tomar posesión. ¿Lo cree? Así es que yo le voy a pedir al pastor Olis que si por favor me puede ayudar acá. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa actitud, una actitud de conquistadores.
Ya nuestro Señor Jesús lo conquistó todo por nosotros. Ya no hay vuelta atrás. Jefté fue un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre con temores, pecador, si ustedes quieren, y cometió un error. Dice la Biblia que en algún momento él, quizás emocionado, hizo un voto a Dios y dijo: si tú entregas a los enemigos en mis manos, a la primera persona que salga de mi casa, entonces yo la voy a sacrificar, en holocausto la voy a dar. Y esto ha generado polémica, porque muchos piensan que era un sacrificio humano, pero Dios en su palabra no acepta sacrificios humanos. Pero luego nos aclara y nos dice ya que la hija le respondió, o mejor dicho, cuando él llegó a casa y vio que era su hija, él lloró, se entristeció, porque era su hija. Este varón que había sido despreciado, que había sido rechazado, después logró tener una familia, una hija, solo una, la única que podía dar herencia, y ella fue la que salió. Pero como ella fue la que salió, entonces dice la palabra que cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme. Wow. Igual, usted tendría que decir lo mismo. Yo ya di mi palabra a Jehová. Ya un día yo hice mis votos con Dios cuando yo confesé a Jesús como Señor y mi Salvador. Y ya no puedo retractarme. Ya no puedo dar marcha